Estimadas alumnas y estimados alumnos, ya hablamos un poco de lo que es la economía de mercado, pero es importante hablar de lo que es la cuestión histórica de la economía, cómo aparece la economía, qué diferencia hay de esta economía con respecto a la economía de mercado. Este es un estudio de la economía de mercado, pero es un análisis histórico que ustedes van a poder ver y que requieren para que ustedes tengan un pensamiento crítico y no solamente se basen en estudios en donde las cosas se aprenden de memoria. La memoria es importante, pero más que todo es el análisis, que ustedes sepan interpretar esta economía, en qué les va a servir. Y ahora vamos a hablar de la economía política marxista, y nos lleva a una serie de aspectos científicos. La economía política marxista también es una ciencia. Esta es una ciencia histórica que estudia las relaciones de producción en el tiempo. Estas relaciones de producción, como su nombre lo indica, es una faceta de la producción, pero donde no se ven los aspectos técnicos como se ven en la microeconomía y macroeconomía, en comercio internacional, sino se ven los aspectos de conocimiento, de los aspectos históricos, cómo se dan estas relaciones de producción a través de las fuerzas productivas, estas fuerzas productivas que constan de la fuerza del trabajo, la experiencia del hombre como primer fuerza productiva, el objeto de trabajo, que es la naturaleza que nos provee de los bienes que vamos a requerir, precisamente es la tierra, la madre naturaleza, la tierra. Entonces hablamos de la primer fuerza productiva, que es la fuerza de trabajo del hombre, la experiencia productiva que tiene el hombre a través del tiempo, y la madre naturaleza, la madre tierra, que es el objeto de trabajo, y la componen estas fuerzas productivas de los medios de producción, que estos medios de producción se vuelven medios de producción privados en el poder de las clases explotadoras. En este sentido, se convierten en estos medios de producción, y vamos a hablar en qué consiste cada uno de estos aspectos. Repito, es una ciencia histórica que va a estudiar estas relaciones de producción históricamente, y hablamos de los modos de producción, que son las formas de producción. Estas relaciones de producción, de acuerdo a la propiedad, si es privada, si esta es propiedad privada y no socialista, no social, las relaciones de producción entre el hombre se van a dar de sometimiento, de explotación. Si estas son sociales, van a ser de ayuda mutua. Y de acuerdo a esta forma de propiedad también, la distribución de los mismos bienes se van a dar, si es privada, se van a dar en forma no equitativa. Si es
socialista se van a dar en una forma equitativa, en una forma proporcional, en donde no va a haber carencias en ese sentido. Entonces, esta, a diferencia de la economía de mercado, repito, es una ciencia histórica y que se basa propiamente en la filosofía, el conocimiento, cómo se obtiene el hombre, cómo obtiene el conocimiento el hombre para poder producir estos medios que requiere para subsistir. Entonces, esto parte precisamente del conocimiento, y hay dos tipos de pensamiento. De aquí surgen dos tipos de pensamiento: el pensamiento idealista y el pensamiento materialista. El pensamiento idealista se basa en que el conocimiento es innato. El conocimiento es innato y este conocimiento habla de dos mundos. Este conocimiento innato se da pues desde antes de nacer. Habla de dos mundos. El mundo real solo es un reflejo del mundo sobrenatural. Estos conocimientos que adquiere el hombre no se obtienen a través de la experiencia. Por otra parte, el materialismo histórico pues habla que este conocimiento no es innato, es un conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. Hablamos que en ciertos aspectos hay ciertos conocimientos innatos, pero muy básicos. Vemos, por ejemplo, nosotros de acuerdo a la teoría materialista, somos parte del reino animal, que nos desprendimos de ese a través del trabajo, y en este sentido nosotros aprendemos desde el punto de vista materialista por la experiencia, por este estudio del conocimiento, y no son innatos. Habla de un mundo real, un mundo material. Los materialistas son no creyentes en un ser supremo, y mientras los idealistas creen en un ser supremo. Los materialistas hablan precisamente y uno de los principales es Engels, muy amigo de Carlos Marx, quien desarrolló la teoría del materialismo histórico idealístico. El materialismo histórico, el materialismo es aplicado a las ciencias sociales, se llama materialismo histórico idealístico. Esta situación de la concepción del mundo pues es un poco complicada en cuanto a esta situación. Lo más importante de es precisamente el método. Dado que esta situación de la no creencia de un ser supremo y de pues creer solamente en la materia trae complicaciones, e incluso en el socialismo este ha sido uno de los problemas de los que tienen conocimientos del marxismo, de los marxistas, en que atacan que en la nueva existencia de un Dios, pero esto no es así en este sentido. Hay un respeto a las creencias, a la cuestión espiritual, dado que ha coexistido a través del tiempo y se ha respetado a
a la misma concepción religiosa. En el socialismo, por ejemplo, en Cuba, pues está presente la religión y no hay problema en ese sentido, en donde se hacía críticas a cristianismo sí, comunismo no. Pues eso es una cuestión completamente falsa. Lo importante es que los comunistas pues hablan de la liberación del hombre, de la explotación del hombre por el hombre, hablan de una propiedad social y hablan de un modo de producción que es el comunismo científico, en donde la situación se va a resolver, no va a haber estas contradicciones antagónicas entre lo que es un esclavo y un esclavista. Cuando el modo de producción es esclavista, no va a haber contradicciones entre los siervos o campesinos y los señores feudales, no hay contradicciones entre los capitalistas y la clase trabajadora, sino que va a haber contradicciones aún, se siguen dando contradicciones que son herencias en este aspecto, en donde sigue permaneciendo el trabajo físico y el trabajo intelectual, pero esto se va resolviendo como ya con un socialismo. Estas ya son contradicciones conciliables, pero dentro del socialismo, en donde los hijos de los obreros, de los campesinos, tienen gran importancia en la educación. Sabemos en Cuba se ha resuelto este problema del analfabetismo, se ha resuelto en cierta medida el problema de la vivienda. Han tenido muchos avances en el aspecto de la medicina. Esta es la situación del verdadero comunismo y que se respeta sobre todo estas dos concepciones que hay. Una concepción que es que las leyes de la dialéctica se deben los idealistas dicen, a un ser supremo, son leyes del espíritu, y en donde los materialistas dicen son leyes de la materia. Los materialistas dicen primero que es la materia, existo, luego pienso. Los idealistas es pienso, luego vivo. Entonces, y ya hablan de estos dos mundos, donde decimos que el mundo real es un reflejo del mundo sobrenatural. Entonces decimos, en cierta medida sí hay ciertos conocimientos innatos, como es, por ejemplo, los animales cuando tienen sus crías, pues saben cómo manejarlas, pero aún así requieren ayuda muchas veces, pues de una yegua requiere la ayuda de un veterinario también. Estos adelantos, a veces los perros, los gatos también, o ellos ya saben en ese aspecto de acuerdo pero son conocimientos de la naturaleza, no son conocimientos que se vayan a adquirir. Los conocimientos más elevados son a través de la experiencia. Así tenemos que a los niños, pues desde muy pequeños se les tiene que cuidar, si no pueden sufrir accidentes, porque si tuvieran esos conocimientos innatos no tendrían esos accidentes, y por eso se requiere cuando son bebés el cuidado precisamente de ellos. Esa es la situación de lo que es el materialismo histórico y dialéctico. Este conocimiento surge primero con la dialéctica de Hegel, un filósofo idealista alemán,
que se basa principalmente en la filosofía de los griegos, en la filosofía de Platón, que la dialéctica es diálogo, un diálogo, una controversia, una discusión para la búsqueda de la verdad. De ahí viene la palabra dialéctica, en ese sentido, pero esta dialéctica es de Carlos Marx materialística, y él estudió también a otro Hegel. Hegel fue su maestro idealista, el más grande maestro que tuvo Carlos Marx. También tuvo al maestro, como ya comentamos en el otro video, Feuerbach, un materialista, que él no creía en la existencia de Dios, pero muchos materialistas eran metafísicos, no manejaban la dialéctica como la manejaban los idealistas. Entonces Carlos Marx es ecléctico porque toma de sus dos maestros, de su maestro Hegel y de su maestro Feuerbach. Entonces ese materialismo histórico y dialéctico es un eclecticismo de ambos maestros de Carlos Marx. Y en este sentido, por eso, los que conocemos el marxismo en este aspecto, que hablamos de la filosofía, pues entendemos que debe de respetarse, y nos muestra la misma historia, como ya se los dije, la misma historia, que hay un respeto profundo por todos los que son creyentes en ese. No se puede ir con las creencias del ser humano si el ser humano es lo más importante en este aspecto. Entonces, hablemos de lo que es la dialéctica, primero de Hegel, y hablamos de las leyes de la dialéctica. Estas leyes de la dialéctica que retomó Carlos Marx, que lo hizo desde su punto de vista, no leyes del espíritu, sino leyes de la naturaleza. La primera ley que nos habla es la unidad y lucha de contrarios. La segunda ley, muy importante, nos habla de cambios cuantitativos de cantidad, cambios cuantitativos de cantidad, cambios cuantitativos que van a dar lugar a cambios cualitativos, se van a transformar, van a mutar a cambios cualitativos. Y la tercera ley es ley de la negación de la negación. Esta ley de la negación es negarse como
una forma anterior para afirmarse, reafirmarse como una forma nueva. Esa es la última etapa, ¿sí? Y esto se aplica tanto repito, en aspectos de las ciencias físico o naturales como las ciencias sociales. Pongamos algunos ejemplos de estas leyes de la dialéctica. Hablemos, por ejemplo, de lo que es pues la mariposa. Hablamos de la mariposa que empieza su forma como un gusano. Este gusano va teniendo cambios cuantitativos y cualitativos, pasa a ser un capullo, hasta transformarse en una bella mariposa. Aquí está la situación, la mutación de la mariposa. Se convirtió en una mariposa. Se niega como un gusano, y se reafirma como una mariposa. Ha tenido cambios cuantitativos de cantidad a cambios cualitativos. De otra forma, se ha ido transformando, ha ido mutando y no permanece como se maneja en economía de mercado, con equilibrios y con leyes inmutables, leyes que se basan en el estudio de los astros celestes que van dando vuelta alrededor de una forma eternamente, supuestamente, pero hay una serie de cambios que no se ven y que hay movimientos y que por eso había un personaje también que él decía que la Tierra se movía alrededor del Sol y que le decían en la Santa Inquisición lo querían pues quemar, como usaban antes que las brujas y los brujos, y él dijo, aceptó que no se movía y entre sí dijo, sin embargo se mueve. Así es esta situación, las leyes no son eternas, estas leyes tienen mutuaciones, tienen cambios, no pueden permanecer en forma constante. Pongamos otro ejemplo. Pongamos el ejemplo del agua. Tenemos el agua y que esta con los cambios cuantitativos a cualitativos, si es de aumento de la temperatura, esta agua va a llegar a convertirse en vapor. Cambias, ya no es el agua líquida, el líquido, sino se vino a transformar, ¿sí? Pero son parte de una misma unidad, las dos, por eso se habla de unidad y lucha de contrarios. Es parte de lo mismo. Y hablemos aquí entonces de la baja de temperatura. Esta es alta de temperatura.
y hablemos de otra baja de temperatura. A medida que los grados bajan, cuantitativamente se va a convertir, esta ya no en vapor, sino se va a convertir en hielo. Aquí se va a negar como agua líquida porque es un hielo. Esta es la forma de cómo se da cuantitativa, la unidad de lucha de contrarios y los cambios cuantitativos a cualitativos y la negación de la negación. Se niega como un líquido y se afirma como un hielo, o se niega como un líquido y se afirma, se confirma como una forma gaseosa. Así es, pongamos otro ejemplo, pongamos al hombre y la mujer como ejemplos ahora. Pongamos lo que es niño y niña. Empezamos con la unidad y lucha de contrarios. Empezamos con esos cambios cuantitativos a cualitativos. Sus órganos del niño y la niña empiezan a cambiar a través del tiempo. Órganos cambian y llegan a convertirse ya en un hombre y una mujer. Completamente estos órganos se van transformando y se da esta situación. Son las leyes de la dialéctica. Y ahora hablemos de lo que son las leyes de la dialéctica aplicadas a las ciencias sociales. Aquí borramos entonces estos ejemplos que pusimos para dar explicación en qué consisten las leyes de la dialéctica. Antes de pasar a la explicación de la aplicación en ciencias sociales, hay una observación sobre el niño y la niña. Cuando son niño y niña, pues no se nota mucho la diferencia de sexo. Es hasta cuando va pasando el tiempo, cuantitativamente van aumentando de peso, de tamaño, sus órganos también se van transformando y es que llegan a diferenciarse ya como un hombre y como una mujer. Eso es importante que se observe, que son las mutaciones que se dan. Ahora pasando a las leyes de la dialéctica aplicadas a las ciencias sociales, la unidad y lucha de contrarios se refiere a la lucha de clases, como decimos los marxistas. Esta lucha de clases se va a dar entre el esclavo y el esclavista, entre el campesino y el señor feudal en el feudalismo, y entre el obrero y el burgués en el capitalismo. Se da una unidad y una lucha de contrarios. Los dos, tanto el obrero como el capitalista, son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué se da esa unidad? Porque si no hay explotadores burgueses, pues no hay obreros. Si no hay obreros, pues no hay capitalistas. Esta es la unidad y lucha de contrarios. Es una lucha
pues inconciliable. Decía el presidente de la República, AMLO, voy a pedir que me asesoren los grandes empresarios. Eso no puede ser posible, eso, o sea, eso lo definió principalmente como neoliberal, porque el trabajador asalariado con el explotador son contradicciones irreconciliables, no conciliables. Las conciliables son las herencias que deja el capitalismo, por ejemplo, el trabajo intelectual y el trabajo físico. Estas sí se van conciliando, esas herencias se van conciliando, pero las herencias donde está la lucha de clases, pues nunca se van a conciliar de esa forma. No hay conciliación entre el explotador y el explotado. Entonces, estas son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Son esa lucha que se va a dar, esa lucha de clases que se va a dar en el modo de producción esclavista, entre el esclavo y el esclavista, en el modo de producción feudalista entre el campesino y el feudal, y en el capitalista entre el obrero y campesinos contra el burgués, y ahora pues los trabajadores asalariados, porque hablamos no solamente del trabajo físico, sino también intelectual, y en como han crecido las fuerzas productivas, ha aumentado, y este proletariado ya no solamente está constituido por obreros y campesinos, sino sobre todo los trabajadores asalariados. Así es la unidad y lucha de contrarios. Cambios cuantitativos a cambios cualitativos. ¿Qué son aquí estos cambios cuantitativos a cambios cuantitativos? Pues son precisamente las fuerzas productivas que ya comentamos. Esas fuerzas productivas se componen de la fuerza de trabajo, la experiencia del hombre, que va modificándose. Esta experiencia del hombre no es la misma experiencia en la época del esclavismo y feudalismo que en la época ya del capitalismo, en donde hay más desarrollo de tecnologías. Va cambiando la situación, como ha cambiado, repetimos, ya no es solamente el proletariado, el obrero y el campesino, ya esto ha crecido con todos los trabajadores asalariados, y esas fuerzas productivas, la fuerza productiva del hombre, la experiencia del hombre, el objeto de trabajo que es la madre naturaleza o la madre tierra, la que nos da los recursos, y por otro los medios de producción, que son en el capitalismo privados. Estos son los cambios cuantitativos cambios cuantitativos de cantidad a cambios cualitativos. Se van transformando las mismas tecnologías, las revoluciones industriales que ha habido, 3 revoluciones, 4, 5 revoluciones industriales, todos esos avances, pues van a ir cambiando esta situación, y ya esta relación que se va a dar, esto que es las relaciones de producción, estas son relaciones de producción, se van a ir modificando van a ir cambiando por las fuerzas productivas. Hay algunos peldaños y hay veces que se dan saltos muy bruscos en esta cuestión, cuando hay la revoluciones armadas, como la hubo en Cuba, como la hubo en Rusia, que era socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas, y que después volvió al capitalismo. Y
se van a negar la ley de la negación, va a negar el Estado esclavista para confirmarse como un Estado feudal. Se va a negar como un Estado feudal para confirmarse como un sistema capitalista, del capitalismo salvaje, y que ahora llamamos capitalismo salvaje neoliberal e imperialismo. Esa es la aplicación que se va a dar en las ciencias sociales. Y vamos a poner otro cuadro en donde hablemos de qué son las fuerzas productivas y las relaciones de producción, qué es una estructura económica y qué es una supraestructura, en qué consisten. Aquí vamos a poner lo que son las fuerzas productivas estas fuerzas productivas que se componen primero de la fuerza de trabajo, que es la experiencia productiva del hombre. El segundo es el objeto de trabajo. Que es la madre naturaleza, que es la madre tierra, la tierra. Esta es la tierra, la que nos provee de todos los bienes. Y el tercero son los medios de producción. Desafortunadamente el pizarrón no me va a alcanzar para esto y voy a ir explicando estos conceptos, en qué consisten. Este ya lo tenemos aquí, la fuerza de trabajo, que es la experiencia productiva del hombre. El objeto de trabajo, que es la naturaleza, la madre tierra, y aquí se compone de tierra de labranza, se compone también de bosques, hasta donde me alcance, y si no, los explico, nada más lo enuncio. Bosques, minas, lagos, ríos, mares y playas. Esa es la madre naturaleza. Y que agregan los marxistas también alguna
que se llama, que le llama a los economistas burgueses la materia prima, la que ya fue objeto de trabajo. Esta materia prima ya fue objeto de trabajo y por eso así se le llama. Ahora, estos medios de producción se componen en instrumentos de trabajo, o elementos mecánicos, tales como herramientas, máquinas, y aparatos electrónicos, computadoras. Estas a su vez se componen de las condiciones que intervienen en el proceso de trabajo. Hay condiciones, y ya no me va a caber, condiciones que intervienen en el proceso de trabajo. Estas son pues los locales e instalaciones de producción como edificios, fábricas, oficinas, bodegas, estacionamientos. Entonces, la tierra no es ningún edificio, como dicen los economistas burgueses, ¿sí? Sino es la madre naturaleza. Estos son instalaciones, los edificios son instalaciones, son bodegas, son estacionamientos, eso es otra cosa. Y también se compone, aparte de esta, de los energéticos. ¿Como cuáles son los energéticos? Como el vapor que se utilizaba, las maquinarias, gas, energía eléctrica, atómica y demás. Estos son los componentes de las fuerzas productivas, ¿sí? En donde pues, se aclara que los que se basan nada más en economía, a veces algunos, no todos, pero sí los que se basan, hay unos muy brillantes que manejan la economía de mercado, pero a veces se cometen esos tipos de errores de confundir la tierra en un elemento histórico como los edificios o como las bodegas. Esos son instalaciones, y estas fuerzas productivas van a determinar a las relaciones de producción. Voy a poner más abajo. Esas fuerzas productivas va a hacer que las relaciones de producción vayan cambiando, estas relaciones de producción. Y estas relaciones de producción, de acuerdo a la forma de propiedad,
forma de propiedad y esta forma de propiedad pues va a dar lugar a que estas relaciones, si la propiedad es privada o es social. Si la propiedad es privada, las relaciones de producción van a ser de sometimiento. Si la propiedad es social, las relaciones de producción van a ser de cooperación, de ayuda mutua, en ese sentido. Y si la forma de propiedad es privada, la distribución de bienes, si es privada, va a ser y nunca va a ser no equitativa. Si las relaciones de producción son sociales, va a ser equitativa. Todo esto es la estructura económica. Todo esto es la estructura económica. Todo eso es una estructura económica. Esta es la base, o llamado en los distintos periodos históricos, modo de producción. Esta es la base, la estructura económica que se compone de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Como no alcanza el pizarrón, vamos a poner la supraestructura económica. Encima de esta, no cabe ahí, vamos a borrar aquí y ponemos esto, la supraestructura. Esta va a determinar a la supraestructura. Esta va encima, es el edificio supra. Todo esto es el edificio que va encima de la estructura económica y que se compone, por un lado, de las concepciones, de los conceptos o sea, el pensamiento, concepciones políticas, jurídicas, artísticas, filosóficas, y económicas.
aquí surge la historia de las doctrinas económicas, las concepciones de cómo se veía, religiosas también. Esta es la supraestructura, es el pensamiento, y de estas concepciones nacen las instituciones que lo van a representar. Esas instituciones son políticas, jurídicas, como el pensamiento alevoso y tonto el que hicieron los de la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, que dieron una jurisprudencia en contra de la clase trabajadora. Pero lo va a determinar el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces este es el edificio. Este es el edificio. Y acá abajo está la estructura, que es fuerzas productivas, que ya lo pusimos. Y relaciones de producción. Este es la estructura y esta es la supraestructura. Estas van a dar lugar a estas, pero hay una interrelación. Estas no permanecen. Aunque estas condicionan a estas, la forma de pensamiento, ya hablando de lo que era economía de los griegos, cómo la definían, vemos que su concepción era un poco más limitada en ese aspecto que lo que es ahora la economía de mercado como la definimos. Esto va cambiando a través del tiempo, y esta estructura económica va a condicionar las fuerzas productivas con las relaciones de producción que hace la estructura económica, que son los cimientos sobre los que se va a levantar el edificio, que es la supraestructura, y que habíamos dicho que son las concepciones políticas, las jurídicas, que se convierten en leyes jurídicas, las artísticas, las filosóficas, las concepciones económicas, las religiosas y las instituciones que surgen para que se apliquen estas, que conforman lo que es el edificio. Esta es la base, lo que va a determinar, y estas van a condicionar, los cimientos, la estructura, el modo, que es el modo de producción, que es la base, van a condicionar a el edificio, que es la superestructura, a estas concepciones políticas y a estas instituciones políticas. Y generalmente son las leyes que surgen de un Estado, el Estado para salvaguardar los intereses que surge, y que surge desde el modo de producción esclavista, para salvaguardar los intereses de la clase en el poder. Nada más que estas
Si bien es cierto, son condicionadas por estas, no permanecen pasivas, sino por la lucha de clases, van a surgir también leyes que van a convertirse en derechos de la clase trabajadora, en derechos y conquistas de la clase trabajadora, y estas se van a ir modificando y van a ir modificando también a estas. Hay una interrelación en este aspecto, por eso es la lucha de clases. Así es como se da esta situación. Históricamente se va a dar esta lucha. Y pasamos a hablar entonces y hacer énfasis sobre una de las diferencias conceptualización. Primero decimos que la economía política marxista estudia el todo. El todo, y habla de contradicciones. Mientras que en el método científico se habla en la economía, esta es la economía mientras que la economía de mercado se habla de equilibrios, del ceteris paribus, estudio de elementos aislados, y el valor lo dan por la escasez, y aquí habla del valor trabajo. El que da valor a las cosas es el valor, es el trabajo, y que lo va a dividir Carlos Marx en necesario y en donde va a hablar de un plus, trabajo, llamado
plusvalía. El trabajo se habla en este aspecto de valor de uso y valor de cambio. Estos dos aspectos es lo que hacen la mercancía. En el trabajo necesario, con eso paga su salario el trabajador, y con el tiempo de trabajo, el excedente es el que se lo apropia el capitalista. Bien, estimadas alumnas y estimados alumnos, vamos a dejar esta parte, este último video hasta aquí, para dar paso al siguiente video, que va a ser el video número 7. Por este video número 6, hasta aquí llegamos, y les agradezco mucho su atención y participación. Les iré, cuando les entregue estos videos, les voy a entregar videos complementarios a este para que tengan todos los elementos de estudio. Muchas gracias.